Hoy es un día triste para todos los que amamos las aventuras de Tintín y en general toda la obra de Hergé, porque nos ha dejado uno de los mayores estudiosos, uno de los mayores tintinólogos y uno de los mayores hergéologos de nuestro tiempo, como es Philippe Godin. Philippe Godin nos ha dejado hoy a los 81 años, después de 4 décadas dedicadas al estudio y a la publicación de análisis de estudios y de obras relacionadas con Hergé más allá de las aventuras de Tintín. No solo escribió sobre Hergé, no solo escribió sobre Tintín, sino que también además era un gran experto en otro gran dibujante belga como fue Paul Cuvelier, que en cierto modo el propio Hergé descubrió y que lo lanzó también un poco al estrellato a través de la revista Tintín, donde empezó a publicar la obra Corentin. Más allá de Paul Cuvelier, vamos a centrarnos ahora en la obra de Hergé, en la que Philippe Godin estuvo dedicado durante 4 décadas, desde los años 80 hasta su fallecimiento. 4 décadas en las que nos ha dejado posiblemente la obra más amplia, la obra más extensa relacionada con el estudio de Hergé. Nos ha dejado obras monográficas, nos ha dejado grandes enciclopedias, nos ha dejado colaboraciones puntuales en otras obras en las que él participaba. En definitiva, nos ha dejado una obra ingente que conviene conocer y que es absolutamente fundamental para conocer la creación, conocer el estilo y la evolución como creador de Georges Remy. Philippe Godin llamó la atención realmente en los años 80 de la Fundación Hergé y fue su secretario general desde 1989 a 1999. Una década en la que pudo estar en contacto con los herederos de la obra de Hergé, pero lo más importante, estuvo en contacto con los archivos del creador y pudo investigar, profundizar, analizar, estudiar e indagar todo lo que pudo durante 10 años para después trasladar todo eso a una serie de obras que son hoy en día fundamentales. También ha sido, hasta su fallecimiento, presidente de la asociación Les Amis d'Hergé, que es la asociación tintinófila más importante del mundo y con más miembros en todo el mundo. Una pérdida muy importante de un auténtico estudioso, un auténtico hergéologo, y con este pequeño vídeo simplemente queremos rendir homenaje a su obra y también, como no, pues también a ese legado que nos ha dejado en forma de libros, en forma de estudios, en forma de infinidad de material que debemos conocer para profundizar y conocer realmente las aventuras de Tintín y mucho más allá dentro de la creación de Hergé. No quiero que esto sea un vídeo muy largo, simplemente es un pequeño homenaje a este grandísimo autor y lo vamos a hacer con un repaso a algunas de sus obras más importantes, esas obras que todos deberíamos tener en nuestra biblioteca. Yo, por desgracia, no tengo toda la obra de Philippe Godin, tengo algunos de esos libros, voy a mostrar los que tengo y voy también a decir aquellos que no tengo, pero que me gustaría tener en un futuro, porque creo que son fundamentales. Empezando, pues, por su obra más importante, o la que yo considero que es su obra más importante, que es la cronología de una obra. Una enciclopedia gigantesca en 7 volúmenes, donde Philippe Godin hace un repaso a toda la obra de Hergé, desde su nacimiento, desde sus primeros dibujos, hasta su fallecimiento en 1983. Toda una recopilación de su producción como publicista, su producción como ilustrador de libros, ilustrador de revistas y, como no, también como caricaturista y como dibujante de cómics. Una producción que va mucho más allá de Tintín y que nos sirve también esta obra para conocer pues la influencia de Hergé en otros dibujantes y también la evolución de otras obras secundarias suyas dentro del mundo de la historieta, como fue Totor, como fue Josette y Yoko o como fue, por ejemplo, Kike y Floopy. Una obra fundamental que yo, por cierto, no tengo ninguno de estos 7 volúmenes. Es cierto que lo tengo anotado en rojo porque es una de esas obras que me gustaría conseguir. Por desgracia, no tengo ninguno de estos libros, no he conseguido una forma de hacerme con un libro de esos a un precio más o menos razonable, pero lo tengo en mi debe para empezar a investigar, a empezar a coleccionar también esta obra que creo que es fundamental. Una obra, esta cronología, que no se tradujo al español, pero que sí se tradujo
esto que tengo aquí, una pequeña versión, que es El arte de Hergé, Philippe Godin. Es un resumen en tres tomos mucho más pequeños. La cronología de una obra son 7 tomos bastante gruesos, y al español sí que se tradujo, al español y a otros idiomas, creo que también al catalán, un pequeño resumen en 3 volúmenes. Este es el volumen número 1, que abarca desde 1907 a 1937. Yo tengo este primer volumen, tengo el tercer volumen y me falta el segundo, que es bastante difícil de conseguir. Un resumen que, a falta de la cronología de una obra, puede servir como puerta de entrada para conocer el mundo creativo de Hergé. También tiene Philippe Godin una biografía importante sobre Hergé, que es Hergé, líneas de vida. Una obra que yo tampoco tengo porque no se ha traducido al español. No sé leer francés lo suficiente como para profundizar en un libro tan complejo como este. Es una obra que no tengo, aunque me gustaría conseguir, y que al español sí que se han traducido otras biografías muy importantes, y son las que tengo yo y las que he podido leer, y esta pues por ese motivo no lo tengo, pero es una obra también absolutamente fundamental para conocer mucho más en profundidad la obra y también la personalidad de Georges Remy. Otras obras como Hergé y Tintín reporteros, que también es una obra bastante interesante, o una que tengo por aquí, que es Hergé y los bigotudos. Esto sí que me parece una obra muy interesante, junto a otra que voy a presentar a continuación. Una de las cosas que yo creo que es interesante de la obra de Philippe Godin es que no solo se limita a narrar una serie de acontecimientos, sino que además él profundiza también en cómo fue el proceso creativo de Hergé, cómo trabajaba Hergé y cómo trabajaba entre bambalinas. Y eso se ve muy bien en 2 obras. Una es esta y otra es esta que tengo aquí, que es Cómo nace un cómic, como dice aquí, espiando a Hergé. Son 2 obras en las que podemos ver cómo trabajaba el maestro desde los primeros bocetos hasta el arte final. Aquí, en Cómo nació un cómic, hace un repaso quizá más gráfico de cómo vemos esos primeros bocetos. Vamos a poner algún ejemplo. Desde la idea de partida, como dice aquí, desde la idea de partida, cómo Hergé notaba esas primeras ideas, cómo hacía los primeros bocetos, cómo escribía sus primeros guiones o las primeras ideas a partir de la cual él empezaba a confeccionar su obra, y cómo ya empezaba a hacer esta especie de storyboard hasta llegar a la versión definitiva. Es un libro muy interesante que no es fácil de conseguir hoy en día porque creo que solo se hizo una edición y no se ha reeditado, pero es un libro que merece mucho la pena para entrar en el universo de Hergé y ver cómo iba desarrollando cada uno de sus álbumes desde la primera idea hasta el arte final. Aquí, Hergé y los bigotudos. Esta es una obra más amplia, menos gráfica, es más de contenido, aunque lógicamente también tiene dibujos, tiene bocetos. Y aquí lo que nos cuenta Philippe Godin es todo el proceso creativo, sobre todo del guión de Tintín y los pícaros, que en un principio se iba a llamar Tintín y los bigotudos, por eso el título de Hergé y los bigotudos. Y aquí Philippe Godin nos cuenta cómo fue todo el proceso creativo desde un punto de vista del guión, de cómo Hergé tenía una idea, cómo la desarrollaba, los diferentes finales que se le iban ocurriendo, cómo tenía un guión absolutamente cerrado, absolutamente redondo para empezar a dibujar. Sin embargo, lo volvía a cambiar, lo volvía a cambiar, lo volvía a cambiar. Y aquí sí que se ve perfectamente esa cualidad de Hergé del perfeccionismo, de que no le valía nada a la primera, sino que trabajaba, borraba, tiraba, volvía a comenzar, así hasta llegar a la versión definitiva. De hecho, aquí en Hergé y los bigotudos podemos leer infinidad de versiones, de posibles versiones para Tintín y los pícaros, que evidentemente solo una llegó
al final, pero cualquiera de estas versiones que a Hergé se le ocurrió realmente eran bastante interesantes. Por lo tanto, estas dos obras, Hergé y los bigotudos y Cómo nació un cómic, son dos obras que yo sí que recomiendo para conocer cómo trabajaba Hergé en cada una de sus obras. También tiene obras como Los debuts de Hergé, que es una obra que sí es fácil de conseguir en francés, aunque yo tampoco tengo, y en los últimos tiempos nos ha dejado, a partir de sus trabajos y de sus estudios, esta obra que todavía no se ha terminado de publicar, que son los culises de una obra firmado por Philippe Godin, como vemos aquí, que es un repaso a la obra de Hergé y a la obra de las aventuras de Tintín de manera cronológica. Un trabajo bastante importante que con el fallecimiento de Philippe Godin yo espero que siga saliendo. No sé si él ya lo dejó terminado antes de fallecer o son obras que se están escribiendo a partir de sus estudios. Yo espero que continúe, que esto no sea una interrupción de esta obra, sino que pueda continuar a partir de ahora, porque me parece bastante interesante y en cierto modo sigue el ejemplo de lo que hemos dicho en Hergé y los bigotudos y Cómo nació un cómic, porque es también hacer un repaso a toda la obra de Hergé y también analizarlo desde bambalinas, desde detrás del telón, viendo cómo Hergé trabajaba. Una obra que me parece también muy interesante y que es su último legado. Más allá de sus grandes obras firmadas por él, como esa cronología de una obra, o estos culises, o esa biografía de Hergé, o ese Hergé los bigotudos, Cómo nació un cómic, etcétera, 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 que son grandes obras que llevan su firma. Aparte de esto, Philippe Godin colaboró en infinidad de libros, en infinidad de trabajos de otros autores, añadiendo información, añadiendo su punto de vista o profundizando, ampliando el estudio de esos otros autores. Y, por ejemplo, aquí tengo, los ejemplos son infinitos, podríamos no terminar nunca, pero voy a exponer algunos que tengo yo en mi poder y que creo que son interesantes. Por ejemplo, este pequeño libro, Las 7 bolas de cristal, donde vemos las tiras, estas tiras que se publicaron en el diario Le Soir, la primera versión original de Las 7 bolas de cristal, vemos que este pequeño libro, si nos vamos aquí al principio, está basado en comentarios e investigación de Philippe Godin. Philippe Godin, que pudo profundizar, como digo, en esos archivos de la Fundación Hergé y que aquí realiza la investigación de este libro y también los comentarios a este libro. Eso podemos decir algo parecido con este otro pequeño libro sobre el secreto del unicornio, también publicado de manera serializada con tiras diarias en el periódico Le Soir. Tiene un formato muy similar a este otro que hemos visto, y en esta obra lo que vemos también es que Philippe Godin no hace los comentarios, pero sí la investigación. Tenemos, por lo tanto, un autor que deja su sello y su impronta en otras obras secundarias. Si hemos dicho que la cronología de una obra es su obra más importante, una obra que no debería faltar en ninguna biblioteca de un tintinófilo, de un buen tintinófilo, falta en la mía, por lo tanto no soy el más apropiado para decirlo, pero es que realmente es una obra que es imprescindible. También lo es esta obra, Los archivos Tintín. Los archivos Tintín, en la que se analiza cada una de las obras de las aventuras de Tintín en un formato muy cuidado, muy elegante y muy trabajado. Esta es otra obra fundamental que no está firmada por Philippe Godin en su conjunto, como si lo hizo con la cronología de una obra, pero vemos que Philippe Godin es el que firma en cada una de estas aventuras, en cada uno de estos libros, esta sección que son los secretos de una creación. Cada uno de estos archivos tiene esta sección fija que son los secretos de una creación, donde Philippe Godin profundiza pues en eso que estamos viendo en otras obras, en el proceso creativo de cada uno de los álbumes de las aventuras de Tintín. Otra obra fundamental que también lleva la obra
o lleva la firma, mejor dicho, de Philippe Godin. Podríamos estar así hasta mañana, enseñando libros en los que participa Philippe Godin, pero vamos a terminar con este díptico, el díptico de la maldición de Raskar Capac. Son 2 volúmenes, el 1 y el 2. Este es el número 2, yo también tengo el 1. Es una obra en la que se publica la versión original de las 7 bolas de cristal y el Templo del Sol, tal como se publicaron en Le Soir y en la revista Tintín. Una obra pues muy interesante, con muchísima información sobre estas obras. Y como vemos aquí, la investigación y los comentarios también son de Philippe Godin. Podríamos estar, como digo, así durante mucho tiempo porque la obra es ingente de Philippe Godin, ya sea en comentarios a otros autores, en investigación, en apoyo editorial a otros escritores, o bien como con su propia obra, ya sea biográfica sobre Hergé, con una gran biografía como tiene publicada, con investigación también sobre su proceso creativo, o esa enciclopedia, como digo, cronología de una obra que es posiblemente su obra culmen y la más importante para conocer toda la evolución en el proceso creativo de Hergé. Hasta aquí este pequeño vídeo. No quería profundizar, simplemente aprovechar esta fecha tan importante para recordar también a este gran tintinólogo y hacerle un pequeño homenaje para que su obra, para que su legado no quede en el olvido, sino que sirva también para futuras generaciones. Si este vídeo en un futuro pues lo pueden ver personas que quieran profundizar, que quieran comenzar a investigar sobre la obra de Hergé, qué libros considero que son fundamentales de Philippe Godin para hacerlo. Nada más, hasta aquí este pequeño vídeo en homenaje, en memoria de Philippe Godin.